Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Esta vez vengo a hablar sobre un tema que, bueno, es noticia en el día de hoy y cuando se publique este vídeo, pues seguramente también lo será, ¿no? Que es, bueno, el acuerdo, digamos, para una negociación entre Putin y Zelensky, más bien entre Rusia y Ucrania, ¿no? Para ponerle, pues, fin a esa guerra, digamos, ¿no? Yo en este vídeo no me centraré, puede que a lo mejor tanto en este sentido, aunque hablaré del tema, pero no me hablaré sobre esta futura negociación. Mencionaré un poco los aspectos, eso es cierto, pero también mencionaré cosas que considero más importantes que están pasando dentro de la política interna de Estados Unidos y que pueden afectar pues a las negociaciones en esta guerra, o al menos si no afectan en estas negociaciones, a ver el camino que está tomando la administración Trump, ¿no? En este sentido, ¿hasta qué orientación está yendo? Si podríamos decir una orientación más pro-ucraniana o por el contrario más pro-rusa, ¿no? Así que en este sentido, pues eso me centraré principalmente, ya que, bueno, considero como tal que pues bueno, es una negociación que se tendrá que llevar a cabo y pese a que podemos sacar algunas conclusiones, creo que es contraproducente hablar de más, ¿no? O sea que sobre esta negociación hablaré lo que yo considere, pero todavía, claro, es evidente, no se puede saber todo, ¿no? Así que, bueno, el primer tema que quería tratar en este vídeo es el nombramiento de Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional del país, ¿no? Una persona que ocupa un cargo muy importante porque la directora o director de inteligencia nacional del país tiene acceso a información clasificada, ¿no? Y acceso pues a informes de inteligencia no solo de Estados Unidos, sino de países que comparten esa información. Y hoy el Senado ha ratificado definitivamente a Tulsi Gabbard, ¿no? Como nueva directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, lo cual sinceramente pues es un peligro, ¿no? Es un peligro para la propia inteligencia, probablemente muchos países pues no estén de acuerdo con esa decisión, bueno, no de acuerdo con esa confirmación, no es que de acuerdo, sino que simplemente no les hará mucha gracia, principalmente por el perfil de Tulsi Gabbard, ¿no? Tulsi Gabbard, bueno, para quien no la conozca, animo a buscarla, es una persona que, bueno, ella antes era demócrata, era una política demócrata, de hecho fue candidata en las primarias del Partido Demócrata en 2020, ¿no? Donde se presentó pues Bernie Sanders, Joe Biden, ¿no? Y que finalmente pues se llevó la nominación Joe Biden. Y bien, una vez que empezó la invasión de Ucrania, esta señora se posicionó nada, a las pocas horas a favor de Rusia, ¿no? Culpando siempre con los típicos argumentos a la OTAN y bueno, a Ucrania y hasta su propio país, Estados Unidos, de permitir esta guerra y de ser los culpables, pues ellos, de esta guerra, ¿no? Entonces, bueno, ella obviamente era una política demócrata que estaba en contra de la política exterior que llevaba su país y que además en ese momento el gobierno era demócrata, ¿no? Que estaba bajo el liderazgo de Joe Biden. Entonces, pues bueno, debido sobre todo al inicio de la invasión de Ucrania, donde pues tuvo unos puntos de vista muy polémicos, ¿no? Al final, en octubre, si no me equivoco, de 2022 se dio de baja del partido, ¿no? Y bueno, estuvo como independiente hasta ahora mismo, me parece que en 2024, no sé si en verano, puede que en octubre, creo que en octubre o así también, pues de este pasado 2024 se afilió al Partido Republicano, ¿no? Después de darle el apoyo a Trump, ya que decía que era el presidente que acabaría con las guerras, ¿no? Y bueno, se hizo oficialmente republicana, ¿no? Y Trump, pues una vez que ganó las elecciones presidenciales, la nominó para el puesto de, digamos, pues de directora de inteligencia nacional, ¿no? Entonces, esto por una parte, ¿no? Pero bueno, este personaje, aparte de tener, obviamente, lo que he mencionado, una narrativa más cercana a las tesis que difunden desde el Kremlin, ¿no? Como se puede ver, os animo a buscar sus escritos, ya no solo con este discurso, que bueno, este discurso es un discurso que se oye
ya no solo por Tulsi Gabbard, sino por muchos políticos a lo largo del mundo, ¿no? Que al final siempre, pues bueno, tienen este discurso que culpan al final, pues a Estados Unidos o a la OTAN de lo que ha pasado en Ucrania. Ese es un discurso habitual y completamente falso, cabe decir, pero no es lo sorprendente, ¿no? Aquí lo sorprendente para muchos a lo mejor es que a diferencia de otros políticos europeos que tienen bueno, esta opinión que no deja de ser polémica, ella fue un paso más allá, ¿no? Hace años se reunió con el dictador Bashar al-Assad de Siria, ¿no? Y bueno, era una persona que además le mostró su apoyo, ¿no? Era una persona pues que apoyaba este régimen. Entonces era una persona con mucha polémica debido sobre todo, más que nada, pues al apoyo al régimen bacista en Siria, ¿no? Y evidentemente pues una persona así como se puede llegar a entender, es normal que haya personas o hasta países que expresen preocupación porque una persona de estas características ocupe un cargo, ¿no? Pues, como podía ser el de directora de inteligencia nacional de un país con archivo, bueno, con acceso a archivos tan sensibles y de información delicada. Pues bien, no ha importado nada de eso y ha sido nombrada, ¿no? Bueno, ha sido pues aprobada por el Senado para ocupar este cargo, ¿no? Yo personalmente aquí lo que analizo un poco, que ya se veía venir, es decir, esto no es nuevo, lo que voy a decir no es nada nuevo, pero creo que lo confirma aún más que el Partido Republicano bajo Donald Trump, desde que Donald Trump, sobre todo cada vez más desde su primera presidencia, pues fue incrementando, digamos, su influencia dentro del partido, pues la ha acabado consolidando del todo, ¿no? Porque yo estoy seguro que si hablásemos de esto hace 8 años o más años anteriores, probablemente no veríamos, ¿no? Esta situación. Es decir, muchos republicanos, pese a que su candidato presidencial y presidente de Estados Unidos les pide que nominen a esta persona o recomiende a esta persona, muchos se opondrían y les daría probablemente igual, ¿no? Lo que dijera el presidente, pero a día de hoy esto no es así. Tenemos a un partido republicano donde hay tanto congresistas como senadores, al final más del movimiento MAGA, ¿no? Más del movimiento Make America Great Again, es decir, trumpistas, por tanto más cercanos a las tesis de Trump. Y no solo eso, no es solo que como tal haya más senadores y congresistas republicanos más cercanos a Trump y por tanto más leales a él, ¿no? Sino que además de esto, los que podíamos decir que en el pasado discreparon con él, a día de hoy pues se van a subir al carro de apoyarle y demostrarle su apoyo incondicional por el simple hecho de que al final quien se posicione en contra de Trump probablemente sea depurado, ¿no? En unas futuras elecciones a la Cámara o al Senado, como ya vimos con Liz Cheney, que al final, pues bueno, ella se opuso a Trump y Trump en las primarias republicanas en el Senado, ¿no? En el estado que se presentaba Liz Cheney, pues dio apoyo a la otra candidata, la cual ganó pues a Cheney, ¿no? Así que ya vemos. Y bueno, perdonad si a veces algún apellido lo digo mal, puede ser, pero bueno, eso, ¿no? Vimos como al final pues Trump tenía mucha influencia y, por ejemplo, como Cheney, ¿no? Quien se digne a contradecirle o a oponerse a él, pues probablemente pierda al final las próximas elecciones donde tenga que revalidar, digamos, su escaño, ¿no? Es decir, su puesto en el Senado o en el Congreso. Entonces, evidentemente, a muchos congresistas y senadores, pese a que puedan opinar en contra de Trump o estén en desacuerdo con él, públicamente no lo expresarán así y votarán a favor porque se juegan su puesto político, ¿no? Y obviamente, pues todo el mundo tiene ambiciones políticas, quiere hacer carrera política. Entonces, aquí yo creo que demuestra un poco el control que ha tenido Trump en este tiempo. Sobre todo creo que lo ha acabado de hacer en estos años que ha estado fuera de la presidencia, después de ese segundo impeachment que por todo lo que pasó en 2021, ¿no? Que al final pues creo que más que nunca demostró el control que tenía y en estos años pues lo ha ido incrementando más. Y a día de hoy,
pues es un partido completamente diferente al, por ejemplo, al que teníamos con Ronald Reagan, ¿no? Es decir, para mí, y el análisis que hago es que ese partido ya no está, es un partido, una era totalmente diferente y, lo siento decir, para los que adoráis mucho a Ronald Reagan, ese partido ya ha muerto, ¿no? Entonces, estamos en una situación diferente donde está pues ese partido a la merced de Trump y donde ha girado en torno a él, ¿no? Porque en otras circunstancias y con un partido no tan controlado por él y venerado Trump por muchos de los miembros de ese partido republicano, probablemente ya hubieran pues pasado página o no le hubieran hecho tanto caso, ¿no? Pues bien, después de esto, una noticia yo creo bastante preocupante, ¿no? Para Estados Unidos por lo que he mencionado y además, pues bueno, una persona que está al cargo, que está en un cargo que al final tiene tesis, es decir, apoya a enemigos declarados de Estados Unidos, pues nunca es una buena noticia, ¿no? Pero en lo cuanto podríamos decir a lo relativo a esta negociación para poner fin a la guerra de Ucrania, aquí lo interesante es que, bueno, Trump tenía a un enviado, ¿no? En Ucrania, que era Kate Kellogg, que según se venía diciendo, decían que, bueno, que estaba hablando con Trump para que al final, pues, en vez de aceptar, digamos, en un principio una negociación con Putin, ¿no? Se esperara hablarlo con sus socios europeos y bien, sino a seguir enviando armamento a Ucrania a cambio de las tierras raras, digamos, que quiere Trump, ¿no? Pero vemos como al final, pues, Trump no le ha importado nada la opinión, al menos parece de momento, de Kate Kellogg, ¿no? Y ha anunciado, pues, este inicio de conversaciones con Putin y Zelensky para poner fin a la guerra y de hecho aquí es donde remarco lo curioso en su comunicado donde lo ha anunciado Trump, no, ha mencionado diversos miembros de su gabinete pero a Kate Kellogg no lo ha mencionado por ningún lugar, ¿no? Dando constancia a mi parecer de que al final podríamos decir la posición más moderada y más pro-Ucrania republicana del gobierno de Trump pues se ha visto debilitada y se ha impuesto al final, podríamos decir, los magas más duros, los pro-Trump más duros y al final más favorables a Rusia, ¿no? Al menos por lo que veo de momento. Y bien, sobre este acuerdo, supuesto acuerdo de paz, la verdad, viendo las declaraciones tanto del secretario de Defensa y bueno, y del propio Trump en muchas ocasiones, creo que es evidente que para Ucrania, pues, no augura, digamos, algo muy positivo, ¿no? En el sentido de que tiene pinta de que quieren intentar que Ucrania haga concesiones del territorio, es decir, que no mantenga, pues, las fronteras como tenía antes del año 2014, ¿no? Veremos cómo se desarrollan las conversaciones, pero sin duda es algo que al final le da oxígeno a Putin en contra de seguir armando a Ucrania, ¿no? Y la lección que creo que aquí viene a demostrar es que al final la Unión Europea tiene que armarse de verdad, ya no solo armarse literalmente, invertir en defensa, sino armarse de valor y luchar por su propio futuro y por sus propios intereses, porque bajo la administración Trump, a Trump no le va a interesar protegerlos y que, bueno, y que él se preocupa por los intereses de su propio país, digamos, y no sobre los demás, ¿no? Y Trump, pues al final está imponiendo, digamos, una política más bien de aislacionismo, proteccionismo y además de que gana al final el más fuerte, ¿no? Al menos es lo que parece en un primer momento. Entonces, la Unión Europea al final, si quiere mantener su unidad pues intachable, ¿no? Digamos, y quiere defender a Ucrania o a futuros países, ya no Ucrania, sino miembros de la Unión Europea que en un futuro puedan ser atacados por Rusia, porque a mi parecer esto, si se concretase un acuerdo más favorable, podríamos decir, a Rusia o que al menos le diera oxígeno a Putin para intentar una invasión a otras zonas en unos futuros años, sin duda, viendo la actitud de Trump, pues la Unión Europea tendría que
armarse de manera bastante más acelerada y plantearse ciertas cosas que hasta ahora no han hecho, ¿no? Porque la Unión Europea podía haber hecho más en este conflicto y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, porque por ejemplo los países bálticos ya vemos en qué dirección se han movido, al igual que Polonia, ¿no? Saben la amenaza, por ejemplo, que representa Putin, ¿no? Si bien es cierto, para concluir, que para Ucrania no sería del todo negativo si lo comparamos con el año 2022, ¿no? Donde todo parecía que Rusia se anexionaría a Ucrania en 3 días y que pondrían un gobierno títere, es decir, Ucrania al final, es cierto, ha conseguido mucho manteniendo su independencia y sorprendiendo cuando todo el mundo la daba en un principio por acabada y consiguiendo auténticas hazañas, ¿no? Hasta invadiendo parte del territorio ruso. Eso es muy cierto, por tanto, hasta aquí un éxito, pero sí que es cierto que para mucha gente la sensación de al final permitir, bajo ciertas declaraciones que ha dado Trump en el pasado y ahora su secretario de Defensa, sobre que Ucrania no puede entrar en la OTAN porque no es realista, ni tampoco mantener todo el territorio que tenía antes de 2014, pues se percibe pues con, podríamos decir, cierta tristeza, ¿no? Obviamente por parte de varios sectores, y se puede ver como algo bastante, pues sí, bastante triste de que no se pare a alguien como Rusia y que al contrario se tengan que hacer pues este tipo de concesiones, ¿no? Entonces, bueno, pero es cierto que se puede ver de ese punto, pero se debe de siempre poner en contexto, ¿no? Que al final la visión que se tenía en un principio hace esos años, en 2022, pues era más catastrofista que la de ahora, debido a que, bueno, ya os digo, ¿no? Mucha gente pues no pensaba que Ucrania resistiría hasta donde ha resistido y hasta donde está resistiendo y luchando el día de hoy, ¿no? Pese a todo, pues debo decir que ya veremos, es decir, cierto es que las declaraciones de Trump, de varios miembros de su gobierno y sus acciones a día de hoy no dan para mucha, podríamos decir, pues para mucha optimismo, ¿no? Para ser muy optimistas en relación a esto, pero como he dicho, no me quiero mucho avanzar. Estas son unas primeras conclusiones sobre los mensajes que podemos deducir un poco que han dado miembros de su gabinete, un poco sus acciones, ¿no? Un Trump que, bueno, que está dispuesto al final a acabar, podríamos decir, el conflicto de una manera a lo mejor a cualquier precio, no importándole mucho pues al final la seguridad europea en su conjunto, ¿no? Y que mira pues acabar la guerra rápido, ¿no? Y también sacar el máximo de interés para él mismo, ¿no? Entonces, un poco eso, pero veremos sinceramente, porque aquí nada está dicho, ¿no? Pero sí que, pues bueno, es preocupante. Bueno, hasta aquí, la verdad. Iba a grabar a lo mejor un vídeo de Estados Unidos hoy sobre el evangelismo, pero he visto esto y he considerado que tratarlo era muchísimo más importante, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí en el vídeo. Os recomiendo, si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribiros, dadle a like y continuaremos pues con este contenido. También en cada vídeo intento mejorar, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima.